estamos de regreso aquí en Ángulos platicando con Rubén Martín y con Jorge Rocha acerca del nacimiento del Instituto Nacional de Elecciones, y vimos que el mismo viernes apenas se había nombrado a los nuevos consejeros y al presidente del INE, Instituto Nacional de Elecciones, pues se le dio los santos óleos a el IFE. Y la pregunta es, ¿cuándo va a pasar con los institutos electorales locales? Porque el nacimiento del INE a nivel nacional lo que hace es extinguir los institutos electorales locales, incluido por supuesto el de Jalisco. ¿Qué destino les espera o qué tiempo de vida tienen todavía estos institutos? Pues es que eso va a depender de las reformas políticas locales que tienen que hacer los estados, porque recordemos que ahora, o sea, quien va a normar... Pero no desaparecen, ¿no? No desaparecen como tal, aunque sí se subordinan, Sí. aunque puede haber la posibilidad de que sí puedan en algún momento directamente el INE hacer la elección, ¿eh? O sea, eso sí se puede hacer como tal, o sea, tiene esa posibilidad. El problema es que no sabemos como en qué casos sí y en qué casos no puede suceder, pero sí se subordinan. Pero vuelvo a repetir, hay un tema que está atorado, que es muy importante, y es que obviamente el INE va a operar las elecciones locales, pero esas son regidas por las leyes estatales, los códigos federales electorales locales, que tendrán que reformarse en cada una de las legislaturas locales. Y solo por hablar del caso, el tema de la reelección de presidentes municipales lo tendrán que regular las nuevas... Pero a ver, ¿qué eso no quedó, digamos, como establecido, dirían los abogados, con la afirmativa ficta de quienes no aprobaron la reforma electoral, pero sobre todo con el voto de quienes sí? Hay que recordar que esto es una reforma constitucional y que pasó por más de la mitad de los estados que la aprobaron. Sí, lo que pasa es, por ejemplo, hay un tema, o sea, ese es en el asunto de los legisladores, perdón, de los presidentes municipales, pero lo que no se legisló y se podría legislar es la reelección de diputados locales, que eso sí lo hacen los congresos locales. Y la otra es, puede ser que a algún congreso local se le ocurra meter iniciativas de participación ciudadana. Vamos a suponer que dicen, bueno, aprovechando la reforma política local, vamos a meter la consulta popular con tales procedimientos, o vamos a meter la revocación de mandato, etcétera, etcétera. Es decir, todavía hay un trecho importante de atribuciones que probablemente tendrá que agarrar este INE, que no están legisladas porque los congresos locales no han hecho su propia reforma política local. Entonces todavía ese camino está muy empantanado, ¿no? Y la otra es que obviamente, y yo creo que va a ser uno de los temas más importantes para la elección intermedia, es todo el tema logístico. Yo creo que coincido fundamentalmente con lo que decía Rubén, de que el sistema como tal no se toca, o sea, no hay un cambio fundamental, pero donde sí va a haber muchos probables atorones es en la parte logística, porque obviamente ya implica que este INE es responsable de armar un montón de elecciones más. Es decir, antes a lo mejor el IFE lo único de lo que se encargaba es de poner sobre la mesa 3 boletas electorales cuando mucho, o a veces solamente una, cuando es caso de elección intermedia. Ahora va a tener que poner en algunos casos hasta 6 boletas distintas, con todo lo que implica de trabajo logístico, incluyendo, me voy hasta temas de ese tipo, hasta el tema de proveedores. ¿Quién en este país ahorita tendrá la capacidad de hacer boletas electorales para todo el país? Pero según entiendo, o sea, al final, bueno, lo que decías, todos los congresos estatales, o la mayoría de congresos estatales, aprobaron la reforma constitucional para que fuera aprobada. Pero como decía Jorge, está pendiente, digamos, armonizar, como dicen en el argot legislativo, las leyes electorales locales a la federal con esta reforma. Y hasta que eso no pase, no se extingue el instituto. No, pero no desaparecen, porque acuérdate que más bien hubo una buena defensa de todos los consejos locales. Digamos, lo que quedó fue una cosa mixta, un bodrio o algo intermedio, un Frankenstein, entre la posición o la propuesta inicial del Partido Acción Nacional, que me parecía en todo caso más sensata, desaparecer a todos los organismos estatales y que un solo organismo federalizado organizara todas las elecciones. Porque en este momento tenías un instituto federal más sus delegaciones estatales, que eran las vocalías, o las juntas y las vocalías.
y funcionando de manera permanente y además un instituto electoral en cada estado. Y la propuesta inicial era que desaparecieran los institutos locales y estas vocalías o estas estructuras federalizadas del organismo electoral federalizado organizaran las elecciones. Pero pues hubo una defensa muy férrea de los propios consejeros electorales a perder los privilegios que han ganado en los últimos años, ¿no? Tan los de Jalisco más los de otros estados. Han sido feudos aparentemente ciudadanos, pero hay como un mal que algunos dicen, yo no coincido con análisis, pero como que el sistema electoral y político liberal que tenemos está bien, pero el problema es que se ha pervertido por la falta de ciudadanización y la partidocracia, que al final pareciera que es lo mismo. Yo lo que creo es que no puede funcionar el sistema político sin eso, es decir, si los partidos monopolicen y controlen el poder y si su lógica es reproducirse, no veo cómo se van a hacer a un lado. Y entonces todos los espacios que tienen para asignar a los supuestos representantes ciudadanos, pues tienes que hacer cola frente a los jefes de facto de las bancadas, como Manlio, como Emilio Gamboa o de los otros partidos, para que te den la bendición y puedas estar en cualquiera de estos supuestos espacios ciudadanos. O va a ocurrir, si no ocurrió ya, va a ocurrir con los nuevos organismos autónomos creados como el IFETEL, de las telecomunicaciones, que ya imagino que ahí más bien el cabildeo debió haber sido enorme, pues, de las empresas de telecomunicaciones para poner personas allegadas o por lo menos no contrarias a sus intereses. De tal manera que, pues, en el INE aparentemente, como ya bien decía Jorge, nace con esta maldición de que ya no está ciudadanizado, pero me parece que desde hace tiempo, si alguna vez lo estuvo, yo creo que fue ese breve periodo del 94, cuando el país estaba en una situación de crisis por una presión social bastante grande, ¿no? Que fue el que organizó las elecciones del 97 nada más. No, y de 94, las que ganó Ernesto Zedillo. Sí, 94 y 97. Coordinado por, después hubo una renovación en el 96 ya. De hecho, las de 96 estuvo Waldenberg, pero en las otras no, coordinado por Emilio Choifet y por estos consejeros, pues digamos como un perfil más ciudadano, pero después ya no lo organizaron. Pero bueno, brevemente para acabar mi comentario de por qué me parece que no es un asunto fundamental, por qué la gente tiene otras preocupaciones, es porque en realidad si ampliamos un poco la mirada, hay un montón de áreas de la sociedad donde no hay votaciones, donde no hay decisiones. Piensen en los sindicatos, piensen por ejemplo en la política económica. O sea, qué curioso que se habla de democracia y resulta que el presidente del país no interviene en la política económica. ¿Por qué? Porque hay autonomía del Banco de México. Entonces es el Banco de México quien en realidad dicta las políticas económicas, de cuánto está el salario, cuánto pueden subir los precios, decisiones cruciales para toda la población, para los 107 millones de mexicanos que somos, y eso no pasa a votación. O sea, tú puedes elegir a un presidente de un partido de un color, supuestamente de una ideología, pero la política económica no se va a tocar. ¿Cómo va a ser eso? Eso no es democracia, en mi opinión. De hecho, fíjate que hay un sociólogo muy argentino que a mí me encanta, que se llama Atilio Borón, que hace ciertas distinciones teóricas y dice, bueno, hay democracias capitalistas y capitalismos democráticos, ¿no? Entonces dice, bueno, la democracia capitalista es donde el Estado y el funcionamiento del sistema político puede controlar al capitalismo y le pone ciertos diques, reglas. Es decir, dice, bueno, sí mantenemos el sistema, pero con estas, digamos, con estos asegúnes, con estas leyes, no hay impunidad en general, etcétera. Cuando tienes la cuestión al revés, un capitalismo democrático, en realidad lo que tienes es lo importante y el actor fundamental es la empresa capitalista, y entonces la democracia avanza o no avanza en función de los intereses del empresariado, fundamentalmente. Entonces, si en algún momento hay que aflojar la válvula, pues se afloja y se amplían derechos. Pero si toca volver a restringir derechos en función de una renta capitalista, entonces volvemos a apretar. Creo que en México lo que fundamentalmente tenemos, según Atilio Borón, sería un capitalismo democrático, ¿no? Donde lo importante es estos dictados más de la economía, y entonces una democracia que hace cobertura a eso, sobre todo con fines de legitimidad, para que no haya estallidos sociales y digan, bueno, pues va a pasar esto porque finalmente tú a través de tu voto legitimaste estas decisiones que nosotros estamos tomando. Ese es el problema. Eso es lo que queda, obviamente, con estos cambios del INE, queda completamente intocado. Eso no se discutió de ninguna manera. Se asume
que en México realmente tenemos un capitalismo democrático y a veces muy poco democrático, ¿no? Y para legitimar habrá pasado lo que pasó con el secretario de gobierno de Michoacán y lo que está pasando con Cuauhtémoc Cisneros, el otro era llamado líder o señor de la basura. Vamos a la pausa, platicamos de eso, no se vayan, regresamos.